Tiene dinero, ¿verdad? Recording in Un progress. poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. La técnica del elevator pitch se utiliza por los coaches de negocios para enseñar a los estudiantes a poder convencer sobre sus proyectos, a venderlos, a materializarlos. Y es muy parecida con nuestra tarea de abogados. Nosotros tenemos que convencer al juez, a la contraparte, a quien sea de nuestras posiciones, de nuestras posturas legales. Entonces, la razón por la cual les comparto este video es para que ustedes se den cuenta cuáles son de entrada las técnicas argumentativas que se utilizan en ese ámbito. Y vamos ahora a analizarlo. ¿Qué pudieron compartir, qué pudieron observar de este video? Irene nos dice, en el video se puede visualizar cómo la argumentación sirve como medio de investigación y descubrimiento de razones para la toma de una mejor decisión. Es correcto, que es una de las partes elementales del arte de argumentar, de la argumentación, de la venta de posturas, en la parte de la investigación, que la parte de la investigación se convierte en una especie de datos, efectivamente, Misael, son los datos que se dicen. ¿Y cuál es la esencia de esa investigación, de esos datos? Díganme una característica de esa información que están dando en un inicio las personas que ahí intervinieron. ¿En qué se diferencian? Si tuvieran que definirlos. Bueno, mi manera de ver el punto, un elevator pitch es una oportunidad que se tiene para vender un producto, para vender una idea. Tú tienes poquitos segundos para expresarle o exponerle una idea a una persona que puede ayudarte a lograr un proyecto. Pero tienes que tener claridad, tienes que ser conciso, tienes que ser preciso, tienes que ser objetivo y tienes que lograr, primero, concentrar el interés de la persona, alcanzar el interés, hacerlo que compre tu producto, que se case con tu idea y convencerlo de que debe hacerse. Claro. ¿Y qué similitud encontramos con nuestro trabajo? Ese es precisamente nuestro trabajo, para nuestro de cada día. Tenemos que convencer a las autoridades, a los clientes, a everybody, de que se tienen que hacer las cosas que estamos proponiendo. ¿Y encuentran ustedes alguna similitud en cuanto a su conformación de cómo fueron vendiendo la idea con lo que nosotros exponemos, ya sea en una demanda, en un amparo, en cualquier escrito jurídico? Bueno, aquí en el elevator pitch estamos hablando de que hay un término, un plazo muy cortito para decirlo y para convencer. La diferencia con nuestro trabajo es que nosotros podemos extendernos hojas y hojas y hojas para
lograr convencer a las autoridades, a las personas. El caso es de que un escrito demasiado largo es cansado. Correcto. Es totalmente correcto. Y de hecho, aun y cuando nuestros argumentos no se den en solo 20 segundos, así como en esta técnica, nosotros tenemos que aprender a ser concisos y concretos y no desarrollar como antes se hacía innumerables páginas de argumentos que ni siquiera van a lograr su cometido porque la persona que los leyó pues ya se distrajo en otras cosas y ni siquiera completó la idea. Defender mi postura en mi proyecto, defender mi postura en mi teoría del caso, ya sea Ministerio Público o Defensa. Sí, exactamente. Lo que están haciendo las personas que aquí salieron en pantalla es defender las razones por las cuales ellos creen que su proyecto pueda ser útil en las empresas. Entonces, vámonos un poquito más a fondo. Comenzamos, vamos a platicar, les voy a platicar un poco la estructura de esta elevator pitch, de cómo se da la argumentación en términos de este ejercicio. Y ahorita lo voy a volver a reproducir el video para que ustedes puedan darse cuenta de esto que les estoy comentando. Mostrar una postura y argumentación legal ante los jueces. Correcto, desmiéntanme, pero hay veces en las cuales nosotros solicitamos audiencia con un juez o con alguna otra parte o que nos topamos, no sé, en un restaurante o inclusive en el elevador. Muchas veces, a veces es realidad esto y pues tenemos de muy poco tiempo para poder expresar nuestras ideas. Tenemos que aprovechar la oportunidad y no van a ir caminando ustedes todo el tiempo pues con una copia de su demanda o de amparo para poder utilizarla cuando se dé el caso, ¿no? Entonces es importante que ustedes inclusive lo puedan trasladar este ejercicio a su práctica profesional y siempre tener en cuenta cuáles son los elementos argumentativos clave para poder llegar a convencer a alguien. La primera parte de este argumento comienza con los datos de investigación, la información que por ahí mencionaron. ¿Cuál es la esencia de esa información? La clave o la característica principal de esa información es que son datos duros. Son datos sobre los cuales no existe lugar a dudas, que nadie te puede rebatir. Si lo trasladamos al ámbito jurídico, es la fundamentación. La fundamentación que es los artículos de la ley, las jurisprudencias y demás, son verdad absoluta. O sea, nadie te puede rebatir que existe un artículo que te dice X más Y es igual a Z, ¿no? Nadie te puede rebatir que existe una jurisprudencia que dice esto. Que no sea aplicable es otra cosa. O que ese artículo no sea aplicable al caso es otra cosa. Pero de que existe ahí, nadie te lo puede rebatir. Es lo mismo que están haciendo estos jóvenes en este elevator pitch. Comienzan su argumento de convencimiento con la verdad absoluta. Oye, ¿sabías que hay tantos niños que no tienen acceso al agua? ¿Sabías que esto? ¿Sabías que lo otro? Nadie se lo puede rebatir. Nadie le va si está bien referenciado, bien argumentado, si no está falseando la información, pues nadie se lo puede rebatir. Cosa distinta cosa distinta sería si ellos estuvieran utilizando datos falsos. Ahí sí, pues su argumento se cae. Si la primera parte del argumento es precisamente un dato sobre el cual no existe lugar a dudas, un dato totalmente absoluto, eso implica que el primer elemento se convierte, pues básicamente, en la base de todo el argumento. Y si la base es falsa, o es inconstitucional, o es violatoria de derechos humanos establecidos en un tratado internacional, o ya fue reformado a través de alguna publicación en el diario oficial y ustedes no se dieron cuenta, o bien si salió una investigación que contradijera lo que están diciendo estos chavos, o bien si acaba de salir una jurisprudencia que ya superó a la otra, pues su argumento se cae. De ahí la importancia de saber como primera parte de su argumento el dar el dato duro, la verdad absoluta, para que su argumento descanse sobre un pilar totalmente sólido que nadie
se los pueda eliminar, debatir. Oye, es cierto, ¿sabía usted que los niños no tienen acceso, que tantos niños no tienen acceso al agua? Pues, ¿qué te digo? O sea, es verdad. La ONU o la UNESCO estableció esto en su informe anual. Y ahí están los datos duros, las estadísticas, los métodos de análisis, las encuestas que realizaron y demás. Pues ya no hay nada que te pueda decir. Simple y sencillamente, pues te tengo que escuchar, te tengo que obedecer. No te voy a decir, oye, pero este otro informe dijo esto. Pues no, porque salvo que ya hubiera sido superado y hablé sobre lo mismo, pues no es válido, vaya. Por ejemplo, en el ámbito legal, señor juez, de acuerdo al artículo tal, comete el delito de homicidio aquella persona que prive de la vida a otra. Pues ahí está el artículo, no hay nada que pueda decir, es cierto. Igualmente, señor juez, de acuerdo a la jurisprudencia número tal emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece lo siguiente. Pues ahí está, la Suprema Corte de Justicia dijo esto. Entonces, no hay nada ni nadie que te lo pueda rebatir. Pero volvemos. La esencia es que son datos absolutos. Si ustedes están incorporando a su argumentación datos falsos, entonces su argumento se va a caer. Si yo digo, por ejemplo, ahorita, señor juez, el artículo tal dice que alimentos es esto, ¿no? Lo que sea. Pero me equivoqué de artículo, pues para empezar mi argumento va a estar equivocado. O si invoco una jurisprudencia que fue superada el día de ayer, o un artículo que ya fue reformado. Sucede mucho con los asuntos, por ejemplo, mercantiles, que invocan artículos que ni siquiera son aplicables al caso porque no fueron dados o fueron con base, están más bien resolviéndose con base en otras disposiciones jurídicas de otros años. Entonces hay que aprender a investigar adecuadamente. Esa es la primera parte que nosotros tenemos que hacer como abogados. Conocer la ley, saber investigar, saber brindar esos datos duros o esa información absoluta, ¿no? Y luego, ¿qué dicen? ¿Cuál es la segunda parte del argumento? Lo que están haciendo. Oye, estamos llevando a cabo este proyecto en el que tiene como finalidad llevar agua a los niños. ¿Ok? Esos son los hechos. ¿Qué están haciendo? Entonces, esa es la segunda parte del argumento, los hechos. Así como en nuestro ámbito jurídico, nosotros manifestamos los hechos. En cualquier argumento, en cualquier demanda, en cualquier situación, nosotros siempre manifestamos cuáles son aquellas situaciones que nosotros estamos observando. ¿Qué es lo que sucedió en nuestro caso? Entonces, ¿cómo concluyen? Oye, pues si yo estoy haciendo esto y los niños necesitan agua, entonces, pues, cómprame el proyecto para satisfacerles esa necesidad, que es la parte conclusiva. Entonces, es la parte conclusiva en la cual nosotros enlazamos la primera parte con la segunda parte de nuestro argumento y con eso cerramos. Después ya viene en la técnica del elevator pitch una última parte que tiene que ver con el contacto y cómo le das la tarjeta y demás. Eso ya está de más, ¿no? A lo que a nosotros nos interesa en principio es la técnica argumentativa. Entonces vamos a volverlo a ver, pero ahora quiero que lo analicen con esos comentarios que les estoy dando. La primera parte del argumento, que son la verdad absoluta, la segunda parte, que son los hechos, que es lo que están haciendo, y luego la conclusión. Vamos a volver a ver. Y voy pausando para que ustedes me digan, para poder analizar el video más bien. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No,
Vete al grano. Engánchale desde el Datos impactantes, acuérdense. principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. Ahí está, el agua es un derecho universal, tantos niños mueren, cuántos niños tienen que caminar. Ahí yo lo único que aportaría, que bueno, como tienes 20 segundos en este caso, pues está un poquito difícil, pero lo único que falta es la parte del sustento. ¿En dónde se dice eso? Si le agregamos el sustento, no sé, de acuerdo a la UNESCO, de acuerdo a la ONU, de acuerdo a este informe de la INEGI, esto, ¿no? ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol Ese es otro dato duro. Hay chicos que juegan al fútbol descalzo. por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No, no has pensado, lo has hecho. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Imagínense que nosotros lleguemos con el juez y le digamos, oiga, señor juez, pues yo pienso que mi cliente hizo esto, y pienso también que la contraparte hizo esto y esto y esto. Pues no, ustedes no van a llegar diciendo eso. Van a llegar y le van a decir lo que sucedió, lo que ustedes consideran sucedió y van a demostrar. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de Entonces ya le dijo lo que están haciendo. ¿Y ahora qué queremos? La parte conclusiva. él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Esa es la parte de la conclusión, es la concatenación de la primera idea con la segunda idea. Si yo te estoy diciendo que los niños no tienen agua y tú me estás diciendo que estás trabajando en esto, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues con esto que estoy trabajando les pienso dar agua a los niños. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Y luego ya esa es la parte final, cómo ganchan al cliente a después generar un segundo contacto que les permita vender ahora sí el proyecto y sentarse a dar más detalles. Pero en principio hasta aquí... Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de esto? Aquí lo voy a pasar. Ahora, déjenme, me regreso a la presentación. Ahora, ya que tenemos la idea general de lo que es una argumentación simple, una argumentación a través de la cual nosotros queremos vender una idea. A ver, quien sea, ¿quién quiere participar? Necesito que me convenzan de algo, lo que ustedes quieran. Tienen 20 segundos para convencerme de algo. No sé, que me compre el nuevo iPhone porque el mío pues ya está muy viejito, ¿no? Convénzanme de que les compre una pluma. ¿Cómo ustedes esbozarían un argumento dirigido a convencerme de una situación que ustedes quieran? Convénzanme de que necesito hacer ejercicio. Adelante, Jesús. Si quieres activar audio, adelante. Bueno, Sí, adelante, Jesús. ¿sí me escuchan? Bienvenido. Claro, sí. Buenas tardes. Licenciado, ¿verdad? Sí. Tengo una duda.
estaba platicando para tomar este curso, me decían que se iban a desarrollar algunas técnicas basadas en el silogismo jurídico y algo para mejorar la argumentación. Claro, eso estamos trabajando. Nada más, dame oportunidad. Primero es este ejercicio y ahorita vamos a pasar a ello. Ok. Sí. Pero es parte de lo mismo, Jesús. Ahorita nos vamos a dar cuenta cómo esta técnica de argumentación que les estoy mostrando es exactamente lo mismo que el silogismo jurídico. Y ustedes van a poder dar cuenta por qué. ¿Quién quiere participar? Pues tú. Y anímese. Yo participo. Licenciado José. ¿Quieres que te convenza sobre algo De algo, no sé, algo, no sé, si tienes hijos o sobrinos o si tienes esposo o pareja, puedes trasladarlo a tu vida cotidiana. Convénceme de que compre algo. ¿O cómo le dirías no sé, a tu hijo, a tu sobrino, a tus nietos o a tu pareja de algo? ¿Cómo? ¿Tú tienes familia? ¿Tienes hijos? Sí, claro. Como no sé, convence a uno de tus hijos que se inscriba a la universidad donde tú estudiaste, por ejemplo. Bien. Con esta técnica. Bien. Todo el mundo sabemos que tenemos que lograr la prosperidad en la vida. Podemos ser trabajadores a sueldo o podemos ser nosotros nuestros propios jefes. Siendo un trabajador a sueldo siempre vas a estar dependiendo de lo que diga tu jefe y de lo que te pague tu jefe. Siendo tu propio jefe, tú decides cuánto quieres ganar y qué plazo te vas a dar para ganarlo. Eso lo puedes lograr teniendo un título. Ok. Comenzaste con los valores, que esos son pues axiomas o valores absolutos. Luego comenzaste con las situaciones luego seguiste con las situaciones de hecho y luego dijiste esto lo puedes concluir. Nada más te faltó la parte de, tú dices, esto lo puedes lograr con un título, pero acordémonos que las consecuencias, es la concatenación de la primera y la segunda idea. Antes hubiera estado bien que me dijeras por qué el título, de dónde viene el título. Por ejemplo, pudiste también comenzar, o pudieras agregar en tu primera parte, los títulos profesionales ayudan a conseguir o tienen más, ayudan a conseguir en gran porcentaje de éxito un buen trabajo. Facilita. Luego entonces, sí. Así tú en tu conclusión pudieras haber concluido o mencionado la obtención del título para lograr conseguir un mejor trabajo y no ser tu propio jefe, por ejemplo. No sé, algo así. Es correcto, me faltó eso. Entonces, si se fijan, si nos yo soy prueba plena de ello. Desde que yo comencé a estudiar la argumentación y descubrí que la argumentación jurídica realmente se basa en la simple ordenación de ideas y premisas y que todo se puede usar en un plano cotidiano, mientras más lo utilicemos, mientras más lo ejercitemos, vamos a mejorar bastante nuestra argumentación jurídica. A ver, Gilberto, ¿tú tienes algún ejemplo? ¿O dejaste levantada la mano? Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, sí. Ok, sí, buenas tardes. Pues mira, yo tengo aquí un ejemplo un poquito, bueno, muy claro. Por ejemplo, la ley de violencia vicaria es una ley inconstitucionalidad, ya que... Inconstitucional. Inconstitucional, sí, porque el artículo 4 de la Constitución mexicana menciona que mujeres y hombres somos iguales ante la ley. Fíjate, ese es un argumento, pero si yo lo traslado
a las partes de la argumentación que estamos viendo, te lo cambio de esta manera. Sí. Voy a ir a decir, oye, ¿sabías? Vamos a suponer que no estoy hablando con un abogado, que con cualquier persona. Oye, ¿sabías que de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política se establece que todos los hombres son iguales ante la ley? Luego entonces existe un artículo que establece XXXX, no sé exactamente lo que diga ese artículo. Establece esto y esto y esto y otro. Luego entonces es posible señalar que ese artículo hace una diferenciación injustificada de la postura entre el hombre y la mujer, lo cual contraviene el artículo 4 de la Constitución y por ende el mismo artículo es inconstitucional. Si se fijan, tú tenías el conocimiento, tú tenías las ideas, lo único que tenemos que lograr es reordenarlos. Y haciendo un acomodo adecuado de nuestras ideas, nuestro argumento va a ser muchísimo más efectivo. Inclusive, a mí me pasa todo el tiempo. Si nosotros visualizamos nuestra argumentación como estos tres elementos, nos vamos a poder dar cuenta de qué es lo que nos falta para que nuestro argumento sea muchísimo mejor. A mí muchas veces me ha pasado, cuando uno está viciado, es muy común que tenemos todas las ideas, las vaciamos, y creemos que ya es tiempo. Pero no, si vamos más a detalle, hoy resulta que en mi primera parte del argumento, que se conoce como premisa mayor, me falta esto para yo poder concluir esto. Por ejemplo, como el caso, el asunto, ahorita yo sé que lo hicimos muy rápido. Yo que ya traigo esto en mente, por eso los puedo decir, pero lo hicimos muy rápido y quizás si les hubiera dado más tiempo, lo hubieran hecho muchísimo mejor. Pero, por ejemplo, por yo poder ordenar mis argumentos en tres partes, pude saber que el licenciado José hubiera sido su argumento quizás mucho mejor si hubiéramos incorporado en la primera parte de su argumento lo del título. Pero porque yo ya traigo este chip, ya traigo el chip de ordenar las ideas, premisa mayor, menor y conclusión, que es precisamente la técnica del silogismo jurídico, por ahí alguien lo mencionó. La técnica del silogismo jurídico, ahorita la vamos a ver, es la forma básica de argumentación que nosotros tenemos como abogados, que realmente el silogismo jurídico por sí mismo es igual, es la regla del silogismo que utilizan en todos lados, que utilizan todas las demás disciplinas jurídicas. El silogismo se usa en las matemáticas, en cualquier ciencia, en todos lados. Entonces, lo único que estamos haciendo es agarrar estas ideas básicas de argumentación, de convencimiento, que como lo vimos ya, no es propio nuestro, sino lo utilizan los mismos estudiantes de negocios para vender sus proyectos. Lo único que estamos haciendo es traducir esas partes del argumento a nuestras herramientas, que es la ley, los hechos que nos plantean los clientes y las conclusiones normativas. Y para poder llegar a ello, no es nada más saber que existe la técnica de argumentación conocida con el silogismo, sino tenemos que irnos un poquito más a fondo, a estudiar las bases del derecho. Y yo los invito a todos ustedes a que en una oportunidad que tengan, independientemente de que sigan estudiando, de que ya sean profesionales súper avanzados, con experiencia, además, yo los invitaría a volver a las bases. Si ustedes ahorita agarran el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez y lo leen, lo estudian a fondo, se van a dar cuenta de muchas cosas que cuando lo vieron en su momento, en el primer semestre de Derecho, de cualquier universidad lo ven, se van a dar cuenta de cómo son las cosas, de qué tanta razón tenía, cosas que ni siquiera comprendimos en su momento, sino que únicamente memorizamos por pasar la materia. Si ustedes ahorita la agarran, van a comprender con muchísima mayor facilidad y es más, les va a ser mucho más provechoso el hacerlo. Entonces, realmente todo tiene sentido. El silogismo jurídico realmente no es más que una forma de aplicar el derecho de acuerdo a las mismas bases que ya tenemos. Nosotros sabemos que existe una norma, por ejemplo, una hipótesis normativa. La hipótesis normativa es el texto de la ley. Vamos a poder poner un ejemplo. Los cónyuges tienen el derecho de recibir alimentos. O el padre y la madre tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos. Esa es una hipótesis normativa. Esa es una norma que establece que papá y mamá tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos. ¿Cómo nosotros
procedemos a analizarla. Toda norma se conjuga o se conforma de supuestos jurídicos y consecuencias normativas. Eso es básico. Todos lo sabemos. Y quienes quieran refrescar esto, regresen a García Márquez. Toda norma se conforma por supuestos normativos y consecuencias normativas. La hipótesis normativa o supuesto jurídico es aquella situación de hecho de cuya realización depende el nacimiento de las consecuencias jurídicas, de las consecuencias del derecho. Entonces, para el papá y mamá tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos. ¿Cuál es la obligación? Dar alimentos, ¿verdad? Esa es una consecuencia jurídica, puede ser una obligación o un derecho. Se modifican, se transmiten, se extinguen o se crean derechos y obligaciones. Entonces, las consecuencias normativas, en este caso, en este artículo en particular, es la obligación de dar alimentos a los hijos. Pero, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el supuesto jurídico o cuál es la hipótesis normativa que tiene que darse para que nazca, para que surja la obligación de dar alimentos a sus hijos? Es pregunta. ¿Quién quiere participar? ¿Cuál es la hipótesis normativa de este artículo? Muy sencilla. Realmente la hipótesis normativa pues es simplemente la existencia de un papá o mamá y un hijo. Entonces, ¿qué se necesita para que surja la obligación de dar alimentos a los hijos? La existencia del parentesco. Entonces, ¿la hipótesis normativa cuál es? La existencia de un papá y una mamá. ¿Qué se necesita para proceder a individualizar las consecuencias jurídicas? La comprobación de los hechos normativos. Entonces, ¿cómo yo en una demanda, en un argumento, en una exposición, obligo a que papá o mamá den alimentos a sus hijos? A través de la comprobación de que precisamente el hecho, pues de que existe papá y mamá y que existe un hijo, ¿verdad? ¿Y cómo se materializa eso? A través de un acta de nacimiento, por ejemplo. O si no hay acta de nacimiento, una prueba de paternidad. Entonces, ese caminito es muy lógico. La existencia de una hipótesis normativa exige la comprobación de los hechos a través de los elementos de prueba idóneos para posteriormente proceder a individualizar las consecuencias normativas a determinadas personas. Entonces, esto es la aplicación del derecho a casos en concreto. Si queremos aplicar el derecho a una situación en lo particular, sí o sí, ya sean ustedes abogados litigantes, jueces o lo que sean, a lo que se dediquen, tienen que saber cómo se individualizan las consecuencias jurídicas. Toda norma jurídica tiene consecuencias jurídicas, solamente tienen que saber ustedes identificarlas. Pueden ser de derechos o obligaciones, de nacimiento, de transmisión, de creación o de extinción. Nacimiento, modificación, transmisión o extinción de derechos o obligaciones. Aunque no lo digan, ahí se establece. Entonces, ¿cómo procedemos a la individualización de las consecuencias? A través de la comprobación de las hipótesis normativas. Entonces, sabiendo esto, ahora sí podemos nosotros agarrar el silogismo jurídico, que es nuestra técnica por excelencia de aplicación del derecho, y proceder a argumentar que el derecho necesita ser aplicado a ese caso en particular. Y así como en un principio, a través de la técnica del elevator pitch, nos dimos cuenta que existen 3 partes fundamentales para la argumentación, para poder convencer a alguien más de nuestras ideas, nosotros también tenemos 3 partes fundamentales que comparten o que conforman nuestro argumento legal. La premisa mayor, menor y la conclusión. La premisa mayor es la norma genérica. Es la norma jurídica absoluta sobre la cual no existe lugar a dudas. ¿Quién te puede rebatir una norma genérica? Nadie. Entonces, por eso se convierte en el primer eslabón de nuestro argumento. La norma genérica. Y si regresamos otra vez a las bases, nos vamos a dar cuenta que norma genérica no es nada más una ley. Las normas jurídicas, las fuentes del derecho, ustedes saben que son las leyes, las costumbres, las jurisprudencias, los usos en ciertos casos. Toda fuente del derecho se convierte o puede formar parte de nuestra premisa mayor. No nos cerremos. Ustedes en su argumento jurídico pueden utilizar inclusive principios generales del derecho. Yo en muchas ocasiones los utilizo y créanme que tienen muchos beneficios a la hora de argumentar. Porque hagan de cuenta que lo que hacen es generar una mayor solidez de su argumento. Entonces, si ustedes hicieron su labor investigativa, como alguien por ahí lo comentó en el chat en un principio cuando identificó las características principales del elevator pitch, la investigación, los datos duros. Si ustedes hicieron su adecuada investigación, lo primero que tienen que hacer es identificar cuáles son las normas aplicables a su caso. Es lo primero, lo más indispensable. Oye, que este artículo de la ley tal, que este artículo del código tal, que este artículo de la Constitución
que esta jurisprudencia, ya me aventé toda la jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación, y aquí tengo todas las jurisprudencias que pueden ser aplicables al caso. Me eché una leída de los 100 y tantos principios generales del derecho y encontré estos que me aplican perfectamente para mi caso. Ok, agarro todas esas fuentes del derecho, esas normas, y inclusive yo lo que hago también es clasificarlas por argumento. Oye, este artículo me ayuda para este argumento, con esta jurisprudencia, más este principio. Oye, este me sirve para esto. Entonces hago mis distintos tipos de argumentos de acuerdo a las normas genéricas que son utilizables para mi caso, ¿no? Y entonces así, comenzando por la investigación propia del caso, ustedes van pensando, porque en un principio cuando alguien nos plantea una situación, luego pensamos en una solución aproximada, pero en muchas ocasiones, derivada de nuestra investigación, nosotros podemos llegar a más planteamientos, a más argumentos. Hay que saber separar los argumentos. En este argumento voy a decir esto, en este argumento lo otro, en este argumento lo otro, en este argumento lo otro, y luego inclusive podemos clasificar los argumentos. Oye, este va a tener mayor peso. Luego, este no me sirve tanto, o sea, puede pasar, pero no tanto, no es tan efectivo, lo voy a poner al final. Entonces vamos clasificando nuestros argumentos en nuestro amparo o en nuestra demanda o contestación, y así lo vamos. La premisa menor es el juicio que declara realizado el supuesto. Es decir, si nosotros tenemos la premisa mayor, acuérdense que, por ejemplo, premisa mayor, el padre y madre tienen la obligación de dar alimentos a los hijos. Ok, eso es lo que establece el artículo. Sabemos que ya tiene un supuesto y una consecuencia. Premisa menor son los hechos, prácticamente lo que están realizando, lo que está sucediendo. Y ahí ustedes van a empezar a reflexionar para no dar feria de más. Acuérdense que no es bueno nunca dar feria de más. ¿Qué es lo que tengo que narrar para que se den las consecuencias jurídicas que estoy estableciendo en mi premisa mayor? Oye, tengo que declarar, tengo que narrar, para empezar, pues que el menor, o sea, que nació Pepito y es hijo de Pepe y que lo compruebo con el acta de nacimiento. ¿Qué más tengo que narrar? Pues ya. Si solo quiero acreditar eso, que padre y madre tienen obligación de dar alimentos a los hijos, y solamente tengo estoy argumentando sobre la existencia de la obligación, pues con eso. Ah, bueno, que quiero acreditar algo adicional, por ejemplo, es la norma de los alimentos que establece que los alimentos deben ser adecuados a la capacidad contributiva o a la capacidad económica del deudor alimentista y de las necesidades. Bueno, entonces ya es otro argumento en el cual vamos a ver cuáles son las capacidades económicas del deudor. Luego otro argumento en el que vamos a ver cuáles son las necesidades alimenticias del acreedor, ¿no? Entonces, de acuerdo a la norma genérica que estamos utilizando, ¿cuáles son los hechos que tengo que narrar para que las consecuencias jurídicas que yo estoy mencionando en mi premisa mayor se den? Y ahora sí, en mi conclusión, ahora sí puedo narrar, oye, en ese caso, en ese sentido, señor juez, tomando en consideración que en la especie se acredita la relación de parentesco del menor Pepito con el señor Pepe, de acuerdo al acta de nacimiento, el número tal expedida por el oficial de registro civil, solicito se actualicen la obligación de alimentos establecida en el artículo tal del Código Civil para el Estado de Nuevo León que señalé con anterioridad. Entonces, si se fijan, a través de esta acomodo de nuestras ideas, nuestro argumento va siguiendo un caminito. El caminito, que de acuerdo a las bases del derecho, es la aplicación del derecho en casos concretos. La individualización de las consecuencias a través de la comprobación de los hechos establecidos en la hipótesis normativa. Solo así, si nosotros comprobamos la hipótesis, se va a dar perfectamente las consecuencias normativas. O sea, es A más B es igual a C, simple y sencillamente, es matemática. Entonces, si en su premisa mayor ustedes establecen un artículo, una jurisprudencia que establece esto, y luego en su premisa menor ustedes están relatando los hechos encaminados a acreditar el supuesto normativo previsto en esa norma, lógicamente la conclusión se va a dar por sí misma. Entonces, si ustedes utilizan este argumento, la conclusión va a ser totalmente válida. Mientras su premisa mayor sea legal, esté vigente
y no surja alguna otra norma o jurisprudencia que la declare inconstitucional o violatoria de derechos humanos, además, y su premisa menor sea verdad y ustedes la acrediten propiamente con los elementos de prueba idóneos, su conclusión va a ser perfecta, va a ser válida. No hay nada que te lo tumbe. Por eso se dice que la regla o la técnica del silogismo jurídico es totalmente certera, porque no existe nada ni nadie que te la pueda tumbar. Si tu premisa mayor está totalmente fundamentada y tu premisa menor está debidamente acreditada. Aquí, por ejemplo, les pongo el artículo 175 del Código Penal, que establece que comete el delito de disparo de arma de fuego el que dispare poniendo en peligro la seguridad de una o más personas. Luego, entonces, el señor juez, en este caso en particular, tenemos que el día tal se accionó un arma de fuego con las características tales, en presencia de tales testigos y demás. O sea, todos los hechos encaminados a acreditar el supuesto normativo. ¿Y cuál es el supuesto normativo de este artículo 175? El que dispare poniendo en peligro la seguridad de una o más personas. El que dispare un arma de fuego, ¿no? Ese es el supuesto normativo y la consecuencia normativa es que comete el delito de disparo. Luego, entonces, en mi premisa menor, yo voy a tratar todos los hechos que tengan que ver con acreditar que se dio un disparo de arma de fuego poniendo en peligro la seguridad de una o más personas. Esos 3 elementos. Por eso es la necesidad de que ustedes sepan identificar bien el supuesto normativo y las consecuencias jurídicas. Porque de entrada, si no saben identificar, y eso es algo que yo siempre a mis estudiantes de universidad los pongo a hacer a lo largo de todo el semestre, de todo el tetramestre, a identificar cuáles son los supuestos normativos y consecuencias jurídicas. Y créanme que aún y si yo regreso con los mismos estudiantes 3 años después, van a flaquear en esto. Y seguramente van a flaquear ya egresados. Entonces ustedes siempre tienen que ejercitar esta parte. ¿Cuál es la consecuencia y cuál es la supuesta hipótesis normativa o supuesto jurídico? Para que una vez identificado, ustedes todos los hechos que estén narrando los encaminen a acreditar ese supuesto normativo, para que la consecuencia jurídica, que es la comisión del delito de disparo, se dé así, inmediatamente. Y en mi conclusión yo voy a decir, luego entonces, señor juez, al haberse acreditado en este caso en particular la hipótesis normativa prevista en el artículo 135 del Código Penal del Estado de Nuevo León, que establece que el disparo de arma de fuego lo comete a aquella persona que dispare poniendo en peligro la seguridad de una o más personas, según se acredita a través de los elementos de prueba XXXXX, podrá tenerse por acreditado la comisión del delito de disparo de arma de fuego a tal persona, ¿no? Y ya, o sea, ahí está mi argumento. Ahora, vuelvo a recalcar. Si ustedes utilizan una premisa mayor o premisa menor que no son verdad, o que son falsas los hechos, o bien que sus pruebas no sirven para acreditar lo que están narrando por no ser las idóneas, no van a ganar. Su argumento se convierte en una falacia. Las falacias son aquellos argumentos que nosotros exponemos que no están debidamente sustentados. Si yo estoy diciendo que Pepito es hijo de Pepe y resulta que no lo acredito, que no hago la relación debida con del acta de nacimiento con lo que estoy mencionando, pues aún y cuando sí sea hijo, pues no va a existir la obligación de dar alimentos de Pepe a Pepito, ¿no? Según el artículo tal del Código Civil. Entonces, de ahí, luego, la segunda parte de nuestra tarea como abogados. Una cosa es argumentar y otra cosa es cómo probar lo que nosotros estamos narrando en nuestra premisa. Entonces viene ya la parte más procesal, que ese es otro tema totalmente. Oye, ¿qué medios de prueba tengo que pensar? ¿Qué medios de prueba tengo yo que mencionar en mi premisa menor que son los idóneos para acreditar X hecho? Y ustedes saben que no todos los medios de prueba son para acreditar cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cómo acredito que por ejemplo, que en el inmueble tal habita tal persona? ¿O ha habitado tal persona por tantos años? Pues testigos. Si yo estoy diciendo que en el inmueble tal habitó una persona por más de 20 años para efectos de la prescripción, por ejemplo, ¿cómo lo acredito? Pues a través de testigos que hayan conocido a la persona durante más de 20 años.
¿Qué pasa, o mínimo por esos 20 años? ¿Qué pasa si yo ofrezco un testigo que la conoció hace 5 años? Pues no va a servir. ¿Qué pasa si en lugar de las testimoniales ofrezco una inspección judicial para que vaya el juez al inmueble? Pues ¿de qué me sirve que vaya el juez y que vea que ahí está habitando tal persona si lo que necesito para la prescripción positiva es que haya transcurrido los 5 o 10 años que establece el supuesto normativo, ¿no? Entonces piensen, siempre es muy, y vean la jurisprudencia, ahí establecen cuáles son muchas jurisprudencias establecen los distintos medios de prueba idóneos para acreditar nuestras aseveraciones. ¿Cuáles son aquellos elementos de prueba idóneos para acreditar X hecho? Ya sean testigos, inspecciones, documentales y demás. Y así inclusive se quitan de muchas pruebas que ni siquiera les van a servir, ¿no? Esta plática forma parte de un curso muchísimo más extenso en el cual nosotros abordamos algunos ejercicios de argumentación. Son cursos de al menos si ahorita estamos viéndolo en 1 hora y nos fuimos un poquito rápido, al menos los cursos que he dado aquí son de 3 horas. Con 3 horas podemos hacer unos ejercicios. Vamos a tratar de hacer un ejercicio. Quien quiera participar, que quiera hacer, por ejemplo, mención de algún caso que traiga ahorita en la actualidad y que quiera, no sé, que en conjunto veamos algún argumento que ustedes traigan. Alguien que quiera participar y que nos pueda plantear algún argumento que haya esbozado, que quieran comentarlo. Gilberto, si quieres, pregúntale a la licenciada Victoria. En lo particular, no sé si va a haber, si este año si está ya contemplado algún curso de argumentación jurídica, a lo mejor al siguiente, pero si quieres, coméntalo con la directora del centro para ver cuándo está agendado el próximo curso de argumentación jurídica. Y si no, y si les interesa, podemos agendar uno. Vaya, si de aquí surgen más interesados en un curso, y se juntan la cantidad de personas mínimas, pues nos lo aventamos sin problema. Ya nada más que ustedes le escriban a la licenciada Victoria. Entonces, alguien que quiera practicar alguna situación que traiga, algún caso muy particular. Pues, si gustas, puedo comentar algún asunto, ¿verdad? Sí, no sé, algún argumento que te acuerdes, que puedas usar. A lo mejor es un poquito difícil traerlo ahorita a la memoria, pero algún ejercicio que quieran ustedes hacer ahorita para yo poder darle mis comentarios en cuanto a cuáles serían algunas mejoras que se pudieran hacer. Ok, vamos a imaginar, hablando de prescripción adquisitiva, sabemos que la prescripción adquisitiva puede ser por 2 causas, por buena fe o por mala fe, incluso. Vamos a hablar de buena fe. Una persona compra una casa a otra persona que dice ser dueño, entra a ese inmueble, pasan más de 5 años, nadie lo molestó. Aquí nuestra premisa mayor es: la ley lo que protege es el interés, el animus utendi, o sea, las ganas de usar, las ganas de poseer, ¿verdad? No vela tanto la propiedad, ¿verdad? Tan es así que prevé precisamente la acción de prescripción por el haber dejado desatendido una propiedad. Si tú no la atiendes y alguien la posee sin que tú hagas lo necesario para recuperarla,
Si pasa determinado tiempo, yo debo entender que no tienes el ánimo de dueño y si aquel viene y me dice, quiero que me declares a mí como dueño, lo voy a hacer. Esa sería nuestra premisa mayor. La ley establece formas para adquirir la propiedad mediante la posesión de un inmueble, de buena o de mala fe. Ahorita vamos a ver de buena fe. Esta persona llegó de buena fe, entró a la propiedad, ha estado allí por más de 5 años, nadie lo ha venido a molestar, ha incluso celebrado contratos de agua, de luz, de gas, de teléfono, de internet, etcétera. Todos están a su nombre. A lo mejor el de agua no. ¿Por qué? Porque agua y drenaje es muy necio y dice, no, yo no te voy a poner el recibo de agua a tu nombre, porque aquí está registrada esta propiedad a nombre de Francisco López. Y tú eres Juan Pérez. Entonces, si quieres, te doy el servicio, pero a nombre de Francisco López. Bien, pero de todas maneras, ¿quién es el que está usando el agua? Juanito Pérez. Y es el que tiene los recibos mes tras mes pagados durante 5 años o más. Ok. Aquí vamos a aterrizar un poquito el asunto. Llega el cliente conmigo, me dice, estos son los hechos, hasta así el asunto. Yo le digo, bueno, podemos hacer un juicio de prescripción adquisitiva. Voy ante el juez, le digo al juez, señor juez, existe esta ley que me dice que un modo de adquirir la propiedad es por el paso del tiempo, por más de 5 años, de forma pública, pacífica, continua, en carácter de dueño, y fue adquirido de buena fe. Ahora, la premisa menor sería, Juanito Pérez entró en posesión de este inmueble según el contrato de compraventa celebrado el día X ante la presencia de Hugo, Paco y Luis. En base a eso, a ese contrato, celebró los contratos de servicios de agua, luz, gas, teléfono, internet, etcétera. Ha estado durante todo este tiempo en uso de dicho inmueble, según se justifica mediante la exhibición de los recibos de pago de dichos servicios. No ha sido molestado durante ese tiempo. La casa está registrada en el registro público de la propiedad del comercio a nombre de Juan Camaney. El caso es de que Juan Camaney no ha ejercido su derecho para reivindicar la propiedad. Porque ya han transcurrido más de 5 años, por lo tanto, mi cliente debe ser reconocido en carácter de dueño y solicito que se mande cancelar en el registro público la anotación de que Juan Camaney es el dueño y que se ponga a nombre de mi cliente. Me gusta, totalmente correcto. Lo que hiciste ahí fue comenzar con la premisa mayor, que es todo el fundamento legal de lo que establece la ley en los términos de la prescripción adquisitiva. Señor juez, hay el artículo tal, establece tal, del Código Civil para el estado de que se trate, y esos son los elementos, ¿no? Entonces, algunas veces en la premisa mayor también podemos meter los temas de interpretación,
de acuerdo a una interpretación extensiva del artículo tal y de forma sistemática con los tales artículos establece esto. Entonces ahí ya tuviste cuáles son los supuestos normativos que tienes que acreditar. Mismos supuestos que son los que vas a narrar en tu premisa menor. Luego entonces, señor juez, el fulanito de tal, hace 5 años, como dijiste, celebró el contrato de compraventa. Entonces todos los hechos que tú narraste fueron encaminados a demostrar los supuestos normativos establecidos en la norma legal que ya mencionaste en un principio para posteriormente concluir, una vez acreditados estas situaciones con los elementos de prueba idóneos, que se debe actualizar la consecuencia normativa, que es la actualización de la prescripción y por ende la escrituración y la inscripción en registro público. Y eso es perfectamente de lo que se trata. Si los demás pudieron darse cuenta, todo lo podemos resumir a estas 3 ideas: premisa mayor, menor y conclusión, y ya sobre esas desarrollan ustedes todo lo que tengan que desarrollar en torno a la fundamentación, que es la premisa mayor, los hechos y pruebas, que es la premisa menor, y la conclusión se da por sí misma, ¿no? Entonces, esa es la base, ese es el objetivo principal de esta masterclass, que ustedes al menos se lleven la base de la argumentación. Ya les deberé en otra oportunidad y en otro momento con mayor tiempo un curso que tengo diseñado en el cual trabajamos ahora sí con un poquito más de tiempo sobre ver argumentos, sobre practicar sobre sus argumentos e ir puliéndolos, ¿no? Por ejemplo, en los cursos que tenemos en la universidad en la que doy clases, trabajaba todo el semestre sobre las técnicas de argumentación y cómo ir puliendo la parte, porque no es nada más, ahorita vimos una parte de las bases que ustedes tienen que saber, los supuestos, las consecuencias y la técnica de aplicación del derecho. Todo eso tiene un trasfondo que sería bueno ustedes le den una leída a las bases de introducción al estudio del derecho, donde van a poder visualizar los distintos tipos de clasificaciones de los supuestos, de las consecuencias y demás. Claro, les voy a compartir, Gilberto, esta presentación con una serie de ligas que son recomendables también para que ustedes tengan más contenido que puedan estudiar, a reserva de que nos veamos en algún otro momento en algún curso en este centro. Y aquí concluimos. Les deseo muchísimo éxito. Gracias de antemano por unirse a esta conversación. Esténse atentos por si se abre algún curso de argumentación. Adelante, Irene. Muchas gracias, maestro, por su clase, más que nada. Le agradezco mucho. No hay que ir, Irene, espero que les haya servido estos comentarios. Adelante, Gilberto. Sí, muchas gracias, licenciado. Muy valiosa información. Pues esperamos aprender un poquito ahí más para afinar los detalles de los argumentos jurídicos. Gracias, Gilberto. Aprecio mucho tu mensaje. Bueno, una duda, si tendrá como comentario breve de cómo aplicar una buena argumentación. Fíjense que últimos tips que les puedo dar y que son los que realmente sirven en todos sus argumentos. No se olviden de esto. Hay que ser concretos, precisos, ordenados, sencillos, claros y efectivos. Acuérdense que la persona que los está escuchando o que los está leyendo, así como ustedes, tienen muchas otras ocupaciones. Oye, estoy leyendo o estoy escuchando a ustedes y me están entrando una llamada o un mensaje de WhatsApp y ya me distraje y se me fue totalmente el hilo, o a lo mejor no se me fue totalmente, pero sí perdí un gran porcentaje de la atención que les estoy prestando. Entonces, todo lo que hagan, todo argumento, traten de ser concisos, concretos, precisos, claros, ordenados, pulcros, sencillos. Y si no tienen nada más que decir, porque a veces muchos abogados decimos, y me incluyo al principio de mi carrera así, ¿qué más le pongo para que se vea más hojas, para que se vea más robusto esto? Oye, pues si no hay más, pues no hay más. A más B es igual a C y punto. O sea, no traten de dar feria de más, no se esfuercen de más en empapelar, en hacer el grosor de su argumento, porque de nada sirve.
Los jueces, créanme, por experiencia, yo trabajé mucho tiempo en el Poder Judicial de aquí del Estado de Nuevo León y luego trabajé como abogado privado y ahora en el sector público. Créanme que todos estamos llenos de trabajo. Y así como les llega una demanda, ahorita hay otras 20 sobre mi escritorio que tengo que leer y otras 20 o 30 van a llegar mañana y demás, y ya me están tocando la puerta, y ya me están preguntando qué hacer y muchas otras cosas. Entonces, mientras más concretos, claros, sencillos, concretos, pulcros, y demás, es más que agradecido inclusive para la persona que los está leyendo y escuchando. Bueno, con eso termino el curso, la plática. Muchísimas gracias a todos y que pasen buenas noches. Nos vemos pronto. Que tengan bonita noche. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Nick. Hasta luego. Excelente, Lick. Gracias, Jesús.